Muy buenas noches a todos. Un gusto estar con ustedes, de compartir este simposio y me permito en este momento presentar a la doctora Gloria Vázquez, que es médico graduado en la Universidad de Medellín, Colombia, internista de la Universidad de Antioquia, es reumatóloga por la Universidad Nacional de Colombia, tiene un PhD con énfasis en enfermedades autoinmunes de la Universidad de Antioquia, es docente de la Cátedra de Reumatología de la Universidad de Antioquia, es coordinadora de la línea de autoinmunidad del grupo de inmunología celular e inmunogenética de la Universidad de Antioquia, es investigadora en Colciencias y también pertenece al grupo A1 de excelencia. Con ustedes la doctora Gloria Vázquez nos va a hablar acerca del tema síndrome seco no siempre es síndrome de Sjögren. Doctora, un gusto y bienvenida a nuestro Congreso Cerebro. Ok, perfecto. Mil gracias. Gracias a todos por la invitación, por acompañarnos en esta noche y muy especial al doctor Carlos Ríos por haberme convocado. Quiero confesarles que los temas que me adjudicaron son temas muy difíciles y son muy retadores, y creo que van a ser muy interesantes y les van a motivar para seguir estudiando. Quiero entonces compartir mi pantalla, perdón. Y quiero que me confirmen si ven bien mi pantalla. ¿Se ve bien? Ok. Perfecto. Voy a poner el puntero, un minuto. Muy bien. Entonces, el reto que me pusieron para esta primera charla es no todo es síndrome seco, no todo síndrome seco es Sjögren, y entonces dar una mirada a los diagnósticos diferenciales. Con esta charla no tengo ningún conflicto de interés y todo es responsabilidad mía. Entonces, para definir síndrome de Sjögren ya tenemos todos claro que es una enfermedad inflamatoria crónica caracterizada por un infiltrado linfocítico de los órganos exocrinos, y la mayoría de los individuos que tienen síndrome de Sjögren se presentan con síntomas secos, tales como seroftalmía, serostomía y crecimiento de las parótidas. Entonces, la triada normal de un síndrome de Sjögren es el ojo seco, la boca seca y el tener la presencia de autoinmunidad demostrada por la presencia de autoanticuerpos. Pero, ¿cómo llegamos entonces al diagnóstico de síndrome de Sjögren? Entonces, en el año 2017 se publican los nuevos criterios para síndrome de Sjögren, que se generaron en una alianza entre los criterios que se habían generado en Europa y los criterios del Colegio Americano de Reumatología. Para esto se hicieron varias reuniones y al final, con un consenso de expertos, se logran obtener los criterios publicados en el 2017. Los podemos ver aquí a mano derecha y vemos que tiene que haber unos criterios de inclusión para poder aplicar estos criterios, y ellos incluyen un puntaje o un peso para cada una de las variables. Tenemos la biopsia de glándula salival, que ahora la vamos a mirar con mayor precisión, le dan un puntaje de 3, la presencia de los anticuerpos anti-Rho, la positividad demostrada de ojo seco, la positividad demostrada con Schirmer o con una tinción ocular, y un flujo salival menor de 0.1 mililitros por minuto, teniendo esto un peso de variables como la glándula salivar y el anti-Rho de 3 puntos, y con solo 4 puntos se podría hacer el diagnóstico de síndrome de Sjögren. Pero hay cosas que hay que tener en cuenta. Es que el examen histopatológico de la glándula salival debe ser realizado por un patólogo que sea experto en la interpretación, y que para los pacientes aplicarles los criterios, si estaban tomando anticolinérgicos, deben haberlos dejado de tomar por un tiempo dado para poderles aplicar los criterios. ¿Y qué es lo que el patólogo experto debe ver en esa biopsia glándula salival? Debe verse un agregado que tenga 50
o más linfocitos y que estos estén localizados perivasculares o periductales. Y esto es lo que llamamos el focus score, o sea que un focus es esos 50 linfocitos juntos, entonces se divide el área glandular y se cuentan cantidad de esos 50 focos, de esos 50 linfocitos en esos acúmulos. Nosotros utilizábamos antes la clasificación de Chilhon y Mason, pero en este momento se considera que el 0, 1, 2, 3 y 4 de Chilhon y Mason ya está desactualizado. Entonces, ¿a quién aplicarle los criterios que salen en el 2017? Se le debe aplicar a cualquier paciente que tenga al menos un síntoma de sequedad ocular u oral definido con alguna de las siguientes preguntas. Entonces tenemos diferentes preguntas para ojo seco y diferentes preguntas para boca seca, pero el tiempo también es muy importante y debe ser al menos 3 meses. Y así se establece a qué pacientes les aplico. Pero llama mucho la atención en el contenido de los criterios que venga esta lista. Y esta lista dice que los criterios de inclusión incluyen el diagnóstico previo de cualquiera de las siguientes patologías. Y es una lista de 7 ítems. Entonces lo que nos está diciendo es que los síntomas secos pueden ser explicados por otras enfermedades o por otros eventos. Y eso es lo que queremos revisar hoy. Entonces, ojo seco, revisemos primero este aspecto. Entonces recuerden ustedes que el aparato lagrimal está conformado por una glándula que tiene unos conductos excretores que drenan el flujo de este contenido hacia la superficie ocular y después hay un conducto lagrimal que va a recoger en el saco lagrimal y va a drenar hacia la nariz a lo que llamamos en el meato nasal inferior, cerca de los cornetes, el conducto nasolagrimal. La glándula lagrimal entonces produce las lágrimas que su función es humidificar, nutrir y proteger la córnea y la conjuntiva. Entonces, el síndrome del ojo seco es causado por la falta crónica de lubricación y nutrientes que vienen de las lágrimas, y esto se debe a una alteración de la película lagrimal. Entonces ya hablamos de película. ¿Y qué es la película lagrimal? Es una película que se forma con 3 capas. Una capa oleosa, en la cual hay una cantidad de lípidos que evitan la evaporación del contenido acuoso de la lágrima. Una capa acuosa que lubrica y contiene los nutrientes para la superficie ocular. Y una capa mucinosa que está producida por las células epiteliales que secretan estas mucinas y mantienen esta capa para evitar el contacto con sustancias extrañas o algo que altere el epitelio. Pero ¿qué síntomas entonces son los que generan que se pierda esta película lagrimal? Van a generar quemazón, sequedad, picazón, sensación de pesantez, ojos fatigados, sensación de cuerpo extraño, irritación y ojos llorosos. Y hay que saber que muchos factores están asociados a que aparezca este síndrome de ojo seco. Pero entonces el síndrome de ojo seco se ha tratado de clasificar, sabiendo que es un síntoma que puede aparecer hasta en un 5 a un 30% de la población general. Y se ha clasificado como deficiencia acuosa, o sea que no se produce el contenido acuoso o que éste se evapora. Y esto nos ha ayudado a clasificar las etiologías. Entonces podemos decir que la deficiencia acuosa puede verse más en el Sjögren, pero también en enfermedades infiltrativas de las glándulas lacrimales. Y la evaporativa se ve cuando hay lesiones intrínsecas de todo el aparato glandular, que hay glándula de Meibonio, el problema del cierre de los párpados, cambios climáticos, ciertos medicamentos o la utilización de lentes de contacto. Y aunque esta clasificación nos sirvió para saber las etiologías, en este momento se prefiere clasificar
el origen del ojo seco, dependiendo en si hay daño de las glándulas lagrimales, si hay daño de la superficie ocular o si hay problemas con los párpados y su función. ¿Cómo se evalúa el ojo seco? Entonces tenemos diferentes técnicas. La que más utilizamos nosotros es la técnica de Schirmer, en la cual colocamos un pequeño papel de filtro y se deja durante 5 minutos en contacto con la superficie ocular y debe humedecerse por más de 5 milímetros, indicando que hay una producción de lágrimas normal. Se utilizan las tinciones de rosa de Bengala y fluoresceína que nos permiten demostrar cómo por falta de lágrimas se produce una alteración en el epitelio. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las causas más frecuentes de este síndrome de ojo seco? Lo más importante es la edad, porque durante los años se van infiltrando células inmunes a la glándula lacrimal e inducen un cambio, un reemplazo de las glándulas por infiltración de células inmunológicas y disminución de la producción de lágrimas. Las hormonas tienen receptores en las glándulas de meibonio, en la glándula lagrimal y en la mucina, y determinan la producción de mucina por las células del epitelio de la superficie ocular. Entonces, al cambiar la cantidad de hormonas disponibles, hay una disfunción de las glándulas de meibonio, de las glándulas lacrimales y de la producción de mucinas. Y la causa más frecuente de ojo seco posiblemente sean los diferentes medicamentos. Y sabemos que medicamentos antihipertensivos, antihistamínicos, antidepresivos y recientemente la utilización frecuente de isotretinoína para el manejo y control de las arrugas o manejo del acné se han asociado también a síndrome seco o a ojo seco. Pero otra de las causas frecuentes de ojo seco es la cirugía de cataratas, y esto se ha demostrado ampliamente que posterior a ella los pacientes empiezan a tener síntomas de sequedad. La disminución en la frecuencia del parpadeo y dos entidades que pueden asociarse a esta disminución es el síndrome de Parkinson por su trastorno de la motilidad, induce una reducción en el parpadeo, lo que aumentaría la evaporación de las lágrimas, y la utilización de pantallas digitales. Entonces me pareció muy interesante este trabajo publicado recientemente en el cual se sometió un grupo de personas a mirar una pantalla de teléfono durante 60 minutos continuos y se evaluó los síntomas oculares. Y se evaluó al inicio y se evaluó después de los 60 minutos de estar mirando una pantalla. Y podemos ver que hay sensación de disconfort, que hay sensación de ojos cansados y sensación de visión borrosa. Pero llamó la atención que la sensación de sequedad no fue clara después de los 60 minutos. Pero sí que fue un hallazgo muy interesante. Y recuerden que la frecuencia del parpadeo es muy importante para evitar la evaporación de las lágrimas. Es que a través del tiempo de observación, la cantidad de parpadeos incompletos se incrementó. O sea que cuando tú miras una pantalla digital por un tiempo continuo, dejas de parpadear y eso permite la evaporación de la lágrima y la sensación de ojo seco. Pero el otro componente en síndrome de Sjögren es la boca seca. Entonces, la boca seca también es muy frecuente en la población general y se sabe que entre un 4 y aproximadamente un 29% de las personas se quejan de boca seca. ¿Cuáles son los síntomas que nos indican que hay boca seca? Quemazón en la lengua, sed constante, pérdida del gusto, halitosis, dientes sensibles, caries recurrente, y múltiples causas pueden dar este síntoma. Medicamentos, hormonas, como ya dijimos, diabetes mellitus, el fumar, el Parkinson, la radiación, enfermedades como el HIV y la utilización de algunos inmunosupresores. Pero recuerden ustedes, las glándulas salivares se dividen en mayores
y en ellas tenemos las parótidas, la sublingual y la submandibular, y las menores o accesorias, que pueden ser entre 800 o 1000, se encuentran a través de toda la mucosa oral, y cuando uno se tracciona el labio inferior puede palpar estas pequeñas glándulas menores o accesorias. ¿Cómo se estudia la función de estas glándulas salivares? Entonces se puede evaluar la clínica. La clínica es evidente de la boca seca, se ve la lengua depapilada, sin saliva, o se ven los labios con pérdida del lago salivar. Se puede hacer una medición del flujo salivar sin ningún estímulo. Entonces se le pide al paciente que incline la cabeza y deje correr la saliva hacia un colector, y recuerden que un flujo menor de 0,1 milímetro por minuto indica que hay baja producción. Se puede utilizar el ultrasonido, y esta es la visión de una parótida y una submandibular completamente normales, que vemos un tejido homogéneo, y cuando ya hay infiltración linfocítica o por células inflamatorias se ve esta irregularidad o cambios en las densidades de la superficie de esas parótidas, o se pueden utilizar imágenes como la resonancia. Pero tal vez el gol estándar para establecer si una glándula salivar está infiltrada en forma inflamatoria es la toma de la biopsia de glándula salival menor o las glándulas accesorias. Como dijimos, se pueden ver en la superficie del labio, son estos pequeños nodulitos que brillan cuando uno tracciona el labio, de los cuales se pueden tomar con una pequeña incisión y estudiar si hay la presencia de estos acúmulos de linfocitos. Entonces, como dijimos, la biopsia de glándula salivar es uno de los criterios que se tiene en cuenta, y pesa muchísimo el hallazgo de más de un foco de 50 linfocitos acumulados en el diagnóstico de esta enfermedad. Y antes utilizábamos la clasificación de Chilhom y Mason, y que nos daba que el puntaje de 4 el que nos indicaba más de un foco, pero esta ya se ha ido renovando y se considera la presencia del foco indicativa de enfermedad, pues, o de uno de los criterios de síndrome de Sjögren. Entonces, esto es lo que el patólogo nos debe reportar presencia de uno o más agregados densos de 50 o más linfocitos en esta localización, y él lo puede llamar como un focus score cuando mide 4, divide por 4 milímetros cuadrados y cuenta cuántos de estos acúmulos linfocitarios hay. Pero siempre el hallazgo de esta cialoadenitis con infiltración linfocitaria con un foco mayor de 50 linfocitos es indicativo de Sjögren. Entonces vemos aquí en un grupo de pacientes en los cuales se encontró infiltración o cialoadenitis linfocítica focal, era negativo, o en esto era positivo, y vemos los pacientes tenían ojo seco y boca seca, y se encontró infiltrado linfocitario en el 100% de estos pacientes. Pero miren ustedes qué pasaba. Por ejemplo, en los pacientes con depresión, que de pronto estaban utilizando alguno de estos tipos de antidepresivos, hasta 38% también su biopsia fue positiva para infiltración cialoadenitis linfocítica focal. Y también se demostraba en pacientes que tomaban antihistamínicos, antidepresivos, relajantes musculares o ansiolíticos, un porcentaje no despreciable, entre 40 y 20% de los pacientes mostraban infiltración linfocítica. Entonces, aunque la cialoadenitis linfocítica focal tiene un peso de 3 puntos para el diagnóstico de Sjögren, algunas otras entidades como la depresión, el fumar, en fibromialgia o el uso de algunos medicamentos pueden darnos también hallazgos histológicos que semejen al síndrome de Sjögren. Pero ¿será que es que entonces el síndrome de Sjögren puede parecerse a muchas enfermedades? Y podríamos decir
que se pueden clasificar las enfermedades que se parecen a esta y las podremos clasificar como que dan infiltración linfocítica, infiltración granulomatosa o algún tipo de infiltración metabólica. Entonces se ha descrito que las hiperlipidemias pueden dar infiltración de las glándulas salivares o las glándulas lacrimales y asociarse a síntomas secos. Pero otras enfermedades también de origen metabólico, como diabetes mellitus o hemocromatosis, pueden asociarse a estos síntomas. Pero démosle una mirada a las otras entidades a que se refiere. Hay también síndrome seco asociado a hepatitis C y llama mucho la atención que en los criterios del 2017, en la lista de las exclusiones, lo que aparece es hepatitis C. ¿Por qué? Porque existe evidencia experimental y virológica que ha demostrado que la hepatitis C causa una exocrinopatía que semeja al síndrome de Sjögren, y esto se demostró en un modelo murino. Que la cialodenitis que causa la hepatitis C es histológicamente indistinguible la de un Sjögren primario, y esto ya demostrado en humanos. Que se ha encontrado que los hallazgos inmunohistoquímicos, o sea, presencia de células inflamatorias de tipo plasmocitos, son asociados también a la presencia de hepatitis C. Y se ha demostrado el RNA, el antígeno COR, ¿sí? Y presencia de viremia con RNA en las glándulas salivares asociado a la hepatitis C. Y por ejemplo, en este trabajo se demuestra con resonancia magnética la invasión de las parótidas por la presencia de hepatitis C, aún en ausencia de la manifestación de vasculitis asociada a la hepatitis C. Entonces, este sería uno de los primeros diagnósticos diferenciales para aquel paciente que se nos presenta con compromiso de las glándulas exocrinas, como las glándulas lacrimales o las glándulas salivares. Pero el otro síndrome seco que puede presentarse por una infección viral es el asociado al virus de inmunodeficiencia humana. Y este síndrome se conoció como el síndrome de infiltración difusa o DILS y se presenta en una frecuencia que varía a través del mundo entre una frecuencia del 3% a una frecuencia del 50% en pacientes con HIV, pero esto depende de la población. ¿Qué son unos buenos datos? Que, por ejemplo, la infiltración de estas glándulas exocrinas en los pacientes con HIV se debe más que todo a linfocitos del tipo CD8. Aparece varios años después de la seroconversión y se presenta en pacientes que tienen otras manifestaciones, como la neumonitis, miositis o hepatitis asociada a HIV. O sea que estos pacientes tienen mayor compromiso extraglandular de lo que uno esperaría en un síndrome de Sjögren. Y hay poca frecuencia de autoanticuerpos. Y aunque yo vi hace algunos años unos pacientes con DILS, sí había notado que eso no había vuelto a aparecer. Y esto se observa es porque después de que se instauró la terapia HAAR, se ha observado una reducción dramática de este tipo de entidad, o sea, del síndrome de infiltración difusa o DILS. Muy bien. Entonces, esta tablita publicada en este artículo en el 2011 me pareció muy útil y es cómo comparo yo el síndrome de Sjögren primario con el asociado a hepatitis, el síndrome seco asociado a hepatitis C o el síndrome seco asociado a HIV. Y miren ustedes, los síntomas secos están presentes en los tres. El edema de parótidas puede ser moderado a severo en Sjögren, moderado a severo en HIV, pero muy leve a moderado en hepatitis. Las manifestaciones extraglandulares
las podemos ver principalmente en Sjögren y las podemos ver también en HIV, con mucho compromiso pulmonar, neurológico y musculoesquelético. La infiltración linfocítica es predominantemente por CD4 en Sjögren y hepatitis, pero predominantemente por CD8 en el HIV. Los autoanticuerpos se encuentran con alta frecuencia en Sjögren, siendo ANA y anti-RO o anti-LA. Con alguna frecuencia se pueden encontrar en hepatitis C, muy baja frecuencia, pero más frecuente encontrar factor reumatoide, y en el HIV es muy baja la frecuencia del factor reumatoide y de los anticuerpos antinucleares. En este último renglón vemos que existen algunas asociaciones de HLA con estas tres entidades. Entonces, siempre en un síndrome seco, tener en cuenta estas posibles etiologías virales como son hepatitis C y HIV. Otra forma sería que las glándulas exocrinas fueran infiltradas por un linfoma. Entonces también se presentarían síntomas secos, hay aumento de la infiltración de las parótidas y estos síntomas secos podrían aparecer antes de que pudiera demostrarse el linfoma como un diagnóstico claro. Aunque Ramos Casal en esta revisión muy buena sobre enfermedades que semejan el Sjögren habla del linfoma como un imitador, las referencias que soportan esta evidencia no son tan claros y no se describen tantos casos de este tipo de manifestación. Otra forma de presentación sería que un proceso infeccioso granulomatoso invadiera la glándula parótida, como se observa, por ejemplo, en tuberculosis. Se han descrito pocos casos, casi siempre es una infiltración unilateral que lleva a la sospecha de un tumor. Y esta tuberculosis puede ser nodular o circunscrita, puede presentarse como un edema agudo de la parótida o ir haciendo un crecimiento de lenta instauración en la forma crónica. Y aunque se trató de buscar que el aislamiento de la tuberculosis o la observación del granuloma fuera posible con una biopsia excisional de la parótida o con una punción con aguja, solamente se pudieron demostrar los granulomas cuando se hacía para resección completa de la parótida y se podían observar las células gigantes multinucleadas y el granuloma con necrosis de caseificación, confirmando así el diagnóstico. O sea que ante la sospecha de una infección tuberculosa, posiblemente otras formas de acceder con aguja fina o una resección parcial de la parótida no sean de tanta ayuda diagnóstica. Y otra de las entidades que nos queda sería sarcoidosis, pero la sarcoidosis es muy interesante porque nos puede imitar el Sjögren, pero también se puede presentar en concomitancia. Entonces sabemos que si hay sarcoidosis, posiblemente haya más hallazgos extraglandulares como compromiso pulmonar, ya vamos a ver cuál más, en sarcoidosis, que haya un perfil inmunológico diferente y que la histología nos ayude a hacer la diferencia. Entonces miremos este paralelo. Yo sospecharé sarcoidosis si tengo un síndrome seco, pero acompañado de adenopatías ciliares, de uveitis, y ese es el síndrome de Hereford, de hipercalcemia, eritema nodoso, pero recordar que los ANAS y el factor reumatoide serán negativos o estarán a muy bajos títulos y en la biopsia encontraré granulomas no caseificantes. Y sospecharé el Sjögren si al síndrome seco se me acompaña de fenómeno Raynaud, acidosis tubular, polineuropatía o púrpura, y los ANAS y el factor reumatoide serán positivos y a buenos títulos, y en la biopsia no me reportan granuloma, sino que me reportan cialoadenitis focal linfocítica. Entonces, eso nos ayuda a establecer la diferencia entre estas dos enfermedades. Pero recuerde que ocasionalmente
pueden encontrarse concomitancia de ellas. Y la última entidad a la que quiero hacer relación es a una gran simuladora que tenemos recientemente en el panorama, que es lo que llamamos enfermedad relacionada a IgG4. Y recuerden ustedes que la enfermedad relacionada con la IgG4 puede presentarse como una infiltración de un órgano único o como una infiltración de órganos múltiples. ¿Y cuáles órganos son los que frecuentemente se ven comprometidos? Se puede ver comprometido el riñón, el páncreas, pero vemos aquí las glándulas lagrimales, las glándulas salivares. Entonces también puede presentarse como un síndrome seco. Y este es el espectro clínico que reportan en este artículo en el 2017 y pueden ustedes observar que el páncreas tal vez es el órgano más comprometido, pero las glándulas salivares son un buen grupo de pacientes y las glándulas lagrimales también. Por ende, el paciente tendrá síndrome seco. Y en estas diferentes series descritas a través del mundo en diferentes países son porcentaje mayor de hombres, se puede encontrar que hay cialoadenitis, dacrioadenitis, concialoadenitis, compromiso de glándulas salivares, lacrimales en las diferentes series y hasta de las submandibulares. Entonces, recuerden que las conocíamos como la enfermedad infiltrante de la glándula salivar, como el Miculix, o de las submandibulares como Kuttners, y que la enfermedad por IgG4 tenía muchos epónimos, como la enfermedad de Ormond o la enfermedad la tiroiditis de Riedel. Entonces, ahora ya sabemos que esto hace todo parte del espectro de la enfermedad relacionada a IgG4. Entonces, este sería el cuadro de un Miculix con la infiltración de las glándulas parótidas o el cuadro de un Kuttner con la infiltración de la glándula submandibular. Y aquí se presentaría una dacrioadenitis con compromiso de la glándula lagrimal que se puede observar en esta imagen de resonancia y compromiso de otros órganos a distancia como el compromiso renal con un edema palpebral e infiltración de la glándula y con los hallazgos histológicos característicos. Recuerden que para esta entidad tenemos lo que se llaman los criterios comprensivos, voy terminando, los criterios comprensivos en el cual hay compromiso del órgano, elevación de la IgG4 y mayor porcentaje de células IgG4 en la biopsia. Entonces yo puedo tomar biopsia de estos órganos. Y recuerden ustedes que en unos órganos como la parótida, la submandibular o la lacrimal, yo puedo tener niveles elevados de IgG4, pero también una biopsia positiva. Y estos son los criterios y podemos ir contando cuáles son los hallazgos que ya mencionamos. Y estos serían los hallazgos histológicos, que sería la infiltración de las células plasmáticas o células positivas productoras de IgG4, y la fibrosis esteriforme radiada que da estas bandas de fibrosis y la presencia de los plasmocitos. Y también los niveles altos de IgG4 que tienen una sensibilidad del 71, una especificidad de 59, pero es mejor cuando haces no solo los IgG4 aislados, sino cuando estableces una relación de que hay predominancia de la producción de IgG4 sobre la IgG. Entonces, múltiples son las simuladoras del síndrome de Sjögren, de los síntomas secos y de la infiltración de las glándulas. Otras enfermedades serían amiloidosis, enfermedades de baja frecuencia como la enfermedad injerto versus huésped en pacientes trasplantados, como mencionamos la hiperlipidemia y la diabetes. Así que el síndrome de seco es un diagnóstico diferencial muy amplio que puede casi que involucrar muchas entidades de la medicina interna. Mil gracias, espero haberlos llenado de inquietudes para seguir leyendo acerca de este tema.
Doctora, muchas gracias por su excelente ponencia. Tenemos algunas preguntas del público. Voy a empezar por unas que tengo acá. Deme un segundo, la tecnología siempre nos juega un poco. A ver, tengo acá una pregunta de la doctora Claudia Vera. Un ecografista que informa aumento de tamaño de ambas parótidas con múltiples formaciones quísticas en un paciente que presenta aumento de tamaño de ambas parótidas y ese patrón con formaciones quísticas puede ser un síndrome de Sjögren, y ojo que puede tener los anticuerpos negativos. Ok, entonces, las formaciones, el cambio en la densidad de la superficie de la glándula parótida indica que algo le está pasando a ella, pero eso puede ser una infiltración linfocítica o puede ser que haya obstrucción del drenaje de la glándula parótida y se produzcan estos quistes grandes. Entonces yo sí me ayudaría de otra herramienta diagnóstica para estar seguro de que esos hallazgos puedan corresponder a una infiltración linfocítica. Pero el hallazgo de quiste no es el más característico, es cambio en la densidad el que es más característico. Y recuerden ustedes, para confirmar el diagnóstico, la biopsia se hace en las glándulas accesorias o glándulas menores, no se hace en las glándulas mayores, ni en la parótida, ni en las submandibulares, porque causan mucho daño. Entonces, si yo sospecho que el cambio en la densidad es infiltrativo, debería ser una biopsia de glándula salival menor para tratar de confirmar la infiltración linfocítica. Doctora, nos preguntan acá, primero, ¿existe alguna forma en la anamnesis o evaluación clínica clave para una sospecha en un síndrome de Sjögren versus un síndrome Zika? ¿Cómo podemos clínicamente hacer esta diferencia? Clínicamente no hay forma de hacer la diferencia entre un síndrome Zika y los síntomas secos de un Sjögren, porque las preguntas que se hacen para establecer los síntomas secos son iguales para las dos entidades. Tenés que tratar es de buscar otra herramienta diagnóstica. Entonces, es el criterio de entrada. Vos haces el interrogatorio para los síntomas secos y después tenés que aplicar los criterios para tratar de clarificar si es un Sjögren. Entonces, ¿cómo serían los criterios? O la biopsia de glándula salival, o la presencia del anti-RHO, o la demostración de forma objetiva de la disminución del flujo salival o de la disminución de las glándulas por la tinción o por el test de Schirmer, que es mucho más fácil de hacer. O sea, el interrogatorio de síntomas secos no es capaz de establecer la diferencia entre una etiología y otra. Gracias, doctora. Nos preguntan, ¿qué peso tiene la resequedad en mucosa, en vagina, nasal, etcétera? Ok, la resequedad en otras mucosas puede presentarse como parte de los síntomas del síndrome de Sjögren, pero no se considera dentro de los criterios de entrada. Ojo seco y boca seca debe ser el criterio de entrada, porque, por ejemplo, la sequedad genital es muy dependiente de hormonas. Entonces, no todo paciente que tenga sequedad genital entraría para contar como el síndrome de Sjögren y empezar a aplicarle los criterios. Entonces, sí se pueden presentar esos síntomas en el paciente con síndrome de Sjögren, pero ellos no serían aislados un criterio de entrada para meter al paciente a hacerle confirmación del diagnóstico. Bueno, doctora, por acá tenemos algunas felicitaciones. Nos preguntan, ¿en qué grupo de edades podemos observar la mayor cantidad de síndrome de Sjögren? El síndrome de Sjögren es una enfermedad de mujeres adultas.
Entonces se considera que es de 45 años hacia arriba, pero pueden presentarse ocasionalmente síndrome de Sjögren en niños y síndrome de Sjögren en mujeres muchísimo mayores. Entonces, pero más o menos la edad promedio de presentación es entre los 45 y 50 años. Doctora, seguimos con muchas preguntas, aprovechando la bondad de sus conocimientos. Nos preguntan, ¿qué rol le asigna usted al centellograma de glándulas salivales antes que la biopsia? Ok, todas estas imágenes diagnósticas que pueden ser la ecografía o la gammagrafía nos indicarán que hay una disfunción de la parótida, pero la confirmación de que esa disfunción se debe a una infiltración linfocítica, que es lo que se asocia a Sjögren, tiene que hacerse con la biopsia de glándula salival. Y si vos ves los criterios nuevamente, aunque estas imágenes se pueden utilizar para apoyarte, no se incluyeron dentro de los criterios diagnósticos. Ninguna de estas imágenes que muestre mal funcionamiento o infiltración parotídea. Doctora, en su opinión, en su experiencia, ¿cuál es el mejor tratamiento para el síndrome de Sjögren, tomando en cuenta que lo que me cuentan acá, la mayor manifestación es la sequedad a nivel de las mucosas oculares? Entonces, lamentablemente, cuando nosotros llegamos al síndrome de Sjögren, ya la infiltración linfocítica se ha llevado el funcionamiento de las glándulas salivares o lacrimales. Y nosotros llegamos a ver ese síntoma. ¿Y qué nos toca manejar? El síntoma. Entonces se utilizan todas las medidas locales que conocemos, utilizar saliva, utilizar lágrimas, lubricantes oculares, obstruir el conducto lagrimal para permanecer más las lágrimas en la superficie, tener cuidado con el cuidado de los dientes y todo, y utilizar secretagogos. Y los secretagogos lo que hacen es que hacen que las glándulas salivares se hagan una compresión, secreten saliva y puede producir algo de secreción en las glándulas lagrimales. Pero inmunosupresión para síntomas secos no hay. Ya depende, es de qué manifestación tenga el paciente es Sjögren. Si es articular, si es cutánea, si es pulmonar, renal, cambia el tipo de tratamiento que se va a usar. Pero para los síntomas secos solo medidas locales. Las dos últimas preguntas, doctora. ¿Un RO negativo descarta totalmente un Sjögren? No, porque si vos mirás los criterios diagnósticos y demostrás que el paciente tiene ojo seco, demostrás que el paciente tiene boca seca y tenés una biopsia de glándula salival positiva, eso ya te da 4 puntos. Entonces nos metemos en un campo que está muy discutido y con una de las críticas a estos criterios que se llama el Sjögren cero negativo, porque sería un Sjögren sin RO, pero que tiene los 4 puntos que dan los criterios. Pero ha sido un tema muy discutido si realmente existe el Sjögren cero negativo. Y una última pregunta que nos la hace el doctor Carlos Ríos, dice, ¿los pacientes con fibromialgia, sequedad de ojos y de boca deben ser considerados como un síndrome de Sjögren? Ay, Carlos, es una pregunta muy difícil. ¿Por qué? Porque la fibromialgia puede ser una manifestación dentro del síndrome de Sjögren. Puede asociarse al síndrome de Sjögren. Entonces vos podés tener pacientes que cumplan criterios de Sjögren y cuya manifestación clínica sea una fibromialgia. Pero también podés tener pacientes con fibromialgia que simulen un síndrome de Sjögren, y por eso les traje el estudio de la cialodenitis focal linfocítica, que se puede ver en un porcentaje en fibromialgia, y esa distinción sería muy difícil. Me parecería a mí que utilizaría los anticuerpos para estar seguro de lo que estoy diciendo, de que sea Sjögren con fibromialgia asociada y no manifestaciones de síntomas secos en una paciente con fibromialgia. Doctora, se nos quedaron algunas preguntas, pero en honor al tiempo, la verdad que ha sido muy interesante, muy explícita, muy lúcida.
Le agradecemos sus conocimientos y esperamos que los colegas que están del otro lado hayan disfrutado de su conocimiento, de su paciencia y su saber. Muy agradecido, doctora, y muchas Gracias, gracias. doctor.